Biocultores, bienvenidos a esta nueva entrega de este tema que yo espero les sea de mucho interés, porque por mucho es el fenómeno de donde surgen mucho de lo que hemos atendido hasta ahorita, en especial lo referente a dilemas y conflictos, por supuesto. Y es un tema que difícilmente ustedes van a ver que se atienda en el ámbito de la bioética así, tal cual, el fenómeno por el fenómeno mismo, o sea, los enfermos crónicos por los enfermos crónicos. Normalmente es una temática que se atiende, pero de forma lateral, ya sea a través de la eutanasia, del límite a la acción terapéutica, de la sedación terminal, cuidados paliativos, etcétera, pero muy difícilmente se atiende de forma frontal, de forma directa. Entonces, vamos a hacer un bosquejo de lo que podría considerarse como este fenómeno de los enfermos crónicos, los infirmes, como los denominó Juliana González. Y en ese sentido vemos que el fenómeno surge precisamente por la intervención de la biotecnología. Y eso es exactamente lo que los convierte en un fenómeno bioético, que de no ser por el desarrollo científico y el desarrollo de la biotecnología, no existirían enfermos crónicos. Aquí simplemente remitirnos siglo XVII, siglo XVIII todavía, y quizás gran parte del siglo XIX, donde los pacientes simplemente con una enfermedad como cáncer, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, etcétera, pues a lo más sobrevivían 1 o 2 años y fallecían irremediablemente por falta de soporte vital. Algo que ahora pues ha cambiado sustancialmente. Entonces aquí está el elemento que hace que surja esto como un fenómeno bioético, y es la biotecnología. Al ir sobreviviendo estos pacientes y sobre todo al ir conformando una comunidad cada vez más grande, entonces se hace necesario pues que se involucren otras áreas pues para poder contender con toda ya los problemas, los dilemas, la complejidad que esta población representa. Y entonces se involucran pues no solo ya la ciencia y la tecnología, sino el derecho, la medicina, la economía, la sociología, por supuesto la ética. Y entonces ahí es donde empieza a conformarse, a tomar la estructura, a tomar ya la situación de la natura de un fenómeno, ¿ya? Se vuelve un fenómeno que pues hoy por hoy no solo está creciendo exponencialmente, sino todo lo contrario, no hay para cuándo verle fin, y al revés, se está posicionando incluso como la realidad más determinante en materia de salud pública. Y esto pues va aparejado a que en conjunto con otros elementos como pues urbanismo, higiene, etcétera, etcétera, hemos ido ganándole cronología al tiempo. La sobrevida hoy actualmente en promedio está entre los 80 años, a diferencia de hace unos siglos que en promedio era de 50 años la sobrevida. Entonces, esto hace que lo mismo, entre más tiempo viva la gente, más complejidad se adquiere. Pero no solo eso, sino que el impacto, y hablando de enfermos crónicos, está en el hecho de que también se le ha ganado tiempo a la enfermedad. O sea, también el tiempo de sobrevida a la enfermedad se ha ido prolongando de, como comentábamos, hace tan solo unos 3-4 siglos de poder sobrevivir 1 o 2 años máximo, actualmente ya se contabiliza en décadas la sobrevida a la enfermedad. Y entonces hay personas, hay enfermos crónicos
que incluso la mayor parte de su vida fueron enfermos crónicos, pero justo ese es el tiempo, también la mayor parte de su vida es lo que le han ganado en tiempo a la enfermedad. Y por otro lado, otro elemento que se conjuga o que se añade es la sobrepoblación mundial. Entonces se considera que va a haber entre un 19-24% de población global mundial para el 2023, lo cual es miles de millones de gentes, y que mucha de esa gente, muchos de esos miles de millones de gentes son precisamente ya enfermos crónicos. Entonces, no solo va a haber un crecimiento exponencial de la población mundial, sino en ese crecimiento exponencial de la población está inmerso también la cuestión de que también exponencialmente va a ir creciendo el número de enfermos crónicos. Y esto es obvio porque, les repito, también conforme la biotecnología va desarrollándose, pues se van creando no solo más instrumentos, sino que los que ya existen se van afinando más. O sea, cada vez quimioterapias más eficaces, diálisis más efectivas, trasplantes menos invasivos y de mejor control. Entonces, todo esto hace que no solo se desarrollen más instrumentos biotecnológicos, más dispositivos biotecnológicos, sino los ya existentes se vayan afinando más y como consecuencia mayores posibilidades de sobrevida a la enfermedad por mejor control en el manejo crónico de la misma. Y esto, en mi opinión, empieza a tener ya tintes antropológicos, donde yo aquí lo resumo en 7 fases, que son las que normalmente vive un enfermo crónico en mayor o menor medida. El punto 0 es cuando se entera que está debutando con una enfermedad crónica, y siempre, independientemente de qué enfermedad sea, llámese diabetes, hipertensión, lo que sea, siempre hay una fase de duelo. O sea, a nadie le gusta perder su salud y saber que la está perdiendo para siempre, por lo que le reste de vida. O sea, es un antes y un después. Y después viene una adaptación, no solo fisiológica, psicológica, sino también de su entorno. O sea, algunos dejan de hacer algunas cosas, otros pueden volver a hacer otras, en fin. Finalmente, la vida sigue y la vida no se detiene por nada. Entonces, ahí ya, después de ellos hacer estas adaptaciones, ya sea fisiológicas, ya sea orgánicas, ya sea de entorno social o familiar, pueden o no reintegrarse a su trabajo, rehabilitarse o quedar con las secuelas que tengan y adaptarse, pero de que siguen viviendo. O sea, se reintegran pues al continuo de la vida. Ahí es donde pues algunos no logran la rehabilitación y entonces quedan en una especie de sometimiento. O sea, lo que diga el doctor, lo que diga la familia, lo que diga todos sus cuidadores, lo que diga todo el mundo, y ellos pierden así como un poco de libertad, se vuelven muy dependientes. Y hay pacientes que quedan con un alto nivel de autonomía, entonces son muy independientes, muy autónomos, se rehabilitan de una forma muy importante. Y bueno, la enfermedad hace mella, pero no al grado de mutilarles de forma importante su proyecto de vida. Finalmente llega la etapa a la que todos vamos a llegar, pero obvio cada quien en circunstancias muy particulares, y es la agonía. Y hay un momentito ahí de la agonía que es un punto quid, que es la autodeterminación, y que eso nos mete en otra fenomenología que no la vamos a atender en este apartado porque tenemos clases específicas de ello, pero que básicamente hace alusión a las decisiones vitales con respecto a su proceso de muerte. Obvio
entre más complejo es un fenómeno, más problemas. Entonces, actualmente, no solo por el número de personas que se pueden llamar enfermos crónicos, que son millones a nivel global, sino también por el hecho de que ese número sigue creciendo exponencialmente año con año, y entonces ya es un fenómeno tan complejo que las implicaciones que tiene alrededor, yo solo por mencionarles algunas, son cada vez mayores. Quizás de las que más prevalezcan, obvio, son las económicas, porque todo este desarrollo biotecnológico científico es carísimo. El tener acceso a ello también implica cierto gasto económico, y no solo de que la persona lo haga, sino todo lo que un Estado tiene que hacer para poder ponerlo al alcance de los pacientes. Y por supuesto, las implicaciones que a nosotros desde el punto de vista bioético más nos interesan, que son las implicaciones éticas. No es posible ver toda esta gama de implicaciones, voy a darles apenas un pincelazo de alguno de ellas, pero para que ustedes simplemente vislumbren toda la complejidad que esto puede tener. Dentro de las implicaciones éticas son diversas, pero las que a mí me gustaría llamar un poco la atención es sobre el privilegio terapéutico, el romper la confidencialidad, y lo que hoy está muy de boga, que es la buena muerte o la muerte digna, el fenómeno del doble no, son algunas de las implicaciones éticas que la fenomenología de los enfermos crónicos tiene. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, el fenómeno del doble no. Esto hace alusión a dos momentos que son cruciales en un enfermo crónico. Por un lado, el momento en que se le hace saber que ya necesita un dispositivo biotecnológico para poder o controlar su enfermedad o incluso seguir sobreviviendo a la enfermedad. Entonces, ya sea necesita usted insulina, necesita un marcapaso, necesita un lente intraocular, o sea, alguno de estos dispositivos, o necesita usted quimioterapia, necesita diálisis, necesita un trasplante, o sea, una situación un poco más compleja donde ya incluso la sobrevida del sujeto está de por medio. La mayoría de las veces, y aquí me refiero exclusivamente a la idiosincrasia mexicana, que probablemente pueda tener puntos en común con otras idiosincrasias, sobre todo de Latinoamérica, pero para no confundirme y para no crear un malentendido, me refiero o me estoy limitando a la idiosincrasia mexicana, donde el primer no, la mayoría de las veces suele ser el rechazo a esta primera indicación de un dispositivo biotecnológico. ¿Necesita usted insulina? No. ¿Necesita usted diálisis? No, no quiero. ¿Necesita usted un marcapaso? No, no quiero. ¿Necesita usted quimio? Voy a pensarlo. Entonces, hay un primer no, que de alguna forma refleja simplemente la capacidad de autonomía del paciente, es decir, esa capacidad de expresar deseos, preferencias, emociones, sentimientos de un sujeto. El trasfondo es un poquito, ya hace alusión a otros elementos que ahorita vamos a ver. Y está un segundo elemento, que es la autodeterminación. Ojo con este elemento, porque ese elemento pocas veces también se le ve con mucha lupa en bioética, y sin embargo es determinante en muchas cosas. La autodeterminación hace alusión a esa competencia de conservar la integridad, mi integridad, ya sea mi integridad física, ya sea mi integridad psíquica, mi integridad sexual o mi integridad ética, cualquiera de estas dimensiones. Entonces, por ejemplo, los luchadores sociales de alto perfil, Gandhi, Mandela,
la Madre Teresa de Calcuta, en fin, ellos utilizaron esta capacidad para autodefinirse, autodeterminarse como luchadores sociales. Ahí lo que defendieron fue su integridad ética, a pesar de toda la violencia que tuvieron que sufrir, de todas las agresiones, los atentados, incluso atentados que tuvieron ya que ver con su propia vida, o sea, el ser asesinados, algunos de ellos, pero hasta el último instante lo que defendieron fue su integridad ética. O sea, no les importó las otras integridades, sino le dieron prioridad a su integridad ética. Y es cuando la autodeterminación es la herramienta que uno utiliza para definir quién quiero ser yo y qué soy yo, básicamente. Es una cosa más profunda, es un momento de mucha profundidad para cualquier ser humano. El primer no, su causal puede ser múltiple, pero casi siempre hace alusión a miedo y a veces ignorancia. Es decir, ese primer no puede ser incluso instintivo, puede ser así una cosa de protección, de no porque pues no sé si me va a ir bien o me va a ir mal con este dispositivo que ahora tengo que utilizar. Entonces, casi siempre es instintivo, es una cosa así como irracional y que su trasfondo casi siempre es miedo. En ocasiones puede ser ignorancia más miedo y en ocasiones ignorancia, miedo y desinformación, todo junto. El segundo no es algo más profundo, porque ahí ya se conecta directamente con la autodeterminación. Y ahí ya hay un conocimiento con causa. Es decir, ahí el paciente ya sabe lo que es estar en quimioterapia, lo que es estar en diálisis o en hemodiálisis o en radioterapia o estar con prótesis, en fin. Ahí ya hay un conocimiento con causa y entonces llega un momento en que el paciente puede tener una situación de yo no quiero seguir viviendo así. O sea, yo no quiero seguir siendo sometido a esta situación que a mí, en lo particular, me provoca mucho sufrimiento. Y entonces empieza a nacer en el individuo, empieza a tener fuerza, un sentido de dignidad. El miedo se va apagando, se va logrando controlar, se va perdiéndole el miedo pues a ese riesgo de muerte que puede existir. Y entonces la balanza empieza a priorizar la dignidad, el sufrimiento y la necesidad de autodeterminarse en base a lo que esa experiencia, esa dependencia, ese tratamiento, ese dispositivo le está representando. Y entonces, a diferencia de ese primer no, donde incluso hay miedo a ser lesionado, a ser lastimado, a morirse incluso, aquí al revés. Aquí ya deja de haber un miedo a la muerte y empieza a superponerse un sentimiento de dignidad, de necesidad de autodeterminación. Entonces, aquí el segundo no ya es más racional, ya es menos emocional, menos instintivo y es mucho más racional. Son otros los elementos que se entremezclan. Entonces, en el primer no, casi siempre es rechazo, o sea, no quiero. Pero en el segundo no, si bien es cierto que hay un rechazo, ya hay un rechazo dirigido hacia cuestiones muy específicas. Básicamente es a no más tratamiento, no RCP, a limitar las acciones terapéuticas, a no quiero seguir sufriendo más, no quiero más este dolor, aunque eso implique mi muerte biológica. Entonces ya es una expresión autónoma, pero de cosas más fundamentales, que casi siempre se resume o se reduce a límite de la acción terapéutica, básicamente.
pero también puede extenderse a la expresión de cómo quiero que siga siendo mi tratamiento médico. En ocasiones, esto se vive muy a flor de piel, el famoso fenómeno del doble no. Sobre todo cuando el paciente es competente, y de hecho ahí es donde se vive. Pero hay ocasiones en que el paciente no es tan competente y entonces puede o no participar en esta toma de decisiones, y a veces es francamente incompetente, donde incluso lo más adecuado es que no participe en la toma de decisiones. Esto forma parte ahora del apartado de decisiones subrogadas, donde tienen que ser otros los que tomen las decisiones, y a veces eso es tremendamente difícil porque el mismo concepto puede no significar lo mismo dependiendo de en qué área estamos, si en el área terapéutica o en el área tanática. Y por otro lado, no solo los mismos conceptos pueden tener diferentes contenidos, sino que a veces los motivos por los cuales se toman esas decisiones no son precisamente una conexión directa entre lo que quiere el responsable legal y lo que precisamente quería el paciente. Entonces, por ejemplo, el mayor bienestar posible en el área terapéutica va a significar una cosa, en el área tanática va a significar otra. En el área terapéutica, como ya lo revisamos en charla previa, ahí se busca la calidad de vida. En cambio, en el área tanática lo que se busca es la calidad de muerte. Entonces las decisiones van enfocadas dependiendo de qué es lo que se va a buscar. Entonces, por ejemplo, en la acción terapéutica, buscar el mayor bien posible, suponiendo que, por ejemplo, sea amputar. Pues ahí es amputar para salvar al paciente, para que la gangrena no se extienda, para que pierda una extremidad pero no pierde la vida. En cambio, en la acción tanática, el mayor bienestar posible puede significar no amputar. O sea, ahí el paciente está luchando por su integridad física, no quiere irse mutilado, no quiere perder una parte de su cuerpo, quiere que se respete en todo lo posible su integridad física. Y el mejor interés del paciente, por ejemplo, ya una vez amputado, puede ser utilizar prótesis. Usa una prótesis, se rehabilita y bueno, se vuelve a reintegrar. En cambio, en la acción tanática, lo que el paciente busca es justo eso, preservar su integridad física, no ser mutilado. Entonces vean cómo el concepto es el mismo, mayor bienestar posible, mejor interés del paciente, pero el contenido va a ser diferente dependiendo de en qué área estamos, si en el área terapéutica o en el área tanática. Ahora, es recomendable, porque a veces esto también causa muchos problemas y muchos conflictos no deseados, que el paciente en estado crítico no participe en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, yo muchas veces veo a algunos colegas que pacientes con cierto grado de encefalopatía, de la que sea hepática, renal, en fin, pero que todavía tienen la capacidad, o sea, están conscientes y responden, pero ahí, ojo, porque ahí hay una cuestión de cómo funciona el cerebro humano. El cerebro humano en estado de estrés, en estado crítico, en estado de shock, no reconoce el vocablo no. O sea, le es difícil reconocer el vocablo no. Entonces, si ustedes lo que le pregunten, el paciente va a responder sí. Entonces, ustedes le dicen, ¿quiere diálisis? El paciente va a decir sí. ¿Quiere que lo amputemos? Sí. ¿Quiere que le pongamos el marcapaso? Sí. Pero realmente el paciente no tiene conciencia de lo que está respondiendo. Entonces esto puede crear un sesgo en la toma de decisiones por creer que el paciente está aceptando cuando el paciente realmente no sabe ni siquiera qué cosa está contestando. Después, cuando mejoran, o sea, que se someten al tratamiento y mejoran, ustedes le vuelvan a preguntar y van a ver cómo dice, pues yo ni supe, no sabía, no supe lo que contesté. Yo nada más me acuerdo que llegué así, llegué allá y después me pasaron a quirófano y hasta ahorita que me estoy dando cuenta que me pusieron el marcapaso, la diálisis, lo que sea. Entonces, tengan mucho cuidado con confundir competencia
con estado de alerta. Pueden estar conscientes, pueden estar respondiendo, pero realmente no estar competentes o no estar teniendo conciencia de lo que están respondiendo. Ahí es filogenético, ahí es una cosa estructural del cerebro humano, que se agudiza con la enfermedad, con la descompensación. Entonces, entender que en estado de shock, en estados críticos, el cerebro humano sufre así una especie de bloqueo y no reconoce el vocablo no. Ahora, un grave problema es que, como les decía en momentos previos, muchas veces estas decisiones no obedecen precisamente a los intereses del paciente. Muchas veces los familiares, los responsables legales, toman decisiones pero en base a lo que ellos están sintiendo. Entonces ellos sienten feo de que su mamá o su papá se está muriendo, entonces háganle todo, pero no precisamente con eso están atendiendo el mejor interés del paciente. Esto, obvio, es muy difícil. A veces, desde el punto de vista bioético, uno puede orientar las acciones y hacerle ver a los familiares que la decisión que están tomando no precisamente atiende el mejor interés del paciente, el mayor bienestar para el paciente. A veces es posible, a veces, por desgracia, no es posible. La familia se empeña, el médico ahí entra un poco en temor de que si no lo hace lo vayan a demandar o entrar en conflicto y prefieren hacerlo, pero pues siempre lo recomendable es ofrecer la oportunidad de que los pacientes, o mejor dicho, los familiares, vean si lo que están decidiendo es el mayor interés para el paciente, es el mayor beneficio para el paciente. Ahí es donde entra todo lo que ya vimos en consentimiento informado. Ahí sí remítanse al video de consentimiento informado y todo lo que se vio ahí es aplicable justo en este momento o en esta problemática. Privilegio terapéutico es otra implicación ética que tiene este fenómeno de enfermos crónicos, y aquí tenemos dos acepciones. Una, donde el paciente rechaza su derecho, o sea, niega o evita su derecho de ser informado sobre su patología. Esto casi siempre se utiliza en cuestiones de análisis de genoma, por ejemplo, para enfermedades hereditarias graves. Y el paciente dice, bueno, sí, háganme el análisis por ver si mi descendencia lo va a tener o no, o qué riesgo tengo de que mi descendencia lo sufra, pero yo no quiero saber. Yo no quiero saber si lo tengo, si no lo tengo. Yo quiero ser feliz en mi ignorancia y nada más que se le informe a mi pareja o a mis hijos, si es que ya los tengo, si tienen o no el riesgo de sufrir cierta patología. Y la segunda acepción es que en aras de un bien mayor se lucha o se hace lo que al paciente convenga, a pesar de que el paciente pueda o no participar en la toma de decisiones. Y esto casi siempre es en menores de edad. El ejemplo clásico, pues lo vivimos hace unos días, lo platicamos en la interacción en vivo, que es esta cuestión de menores de edad, testigos de Jehová, que los papás se niegan a que sean transfundidos. Entonces, en aras de un bien mayor, que es salvarle la vida a los menores, se ejerce privilegio terapéutico, es decir, se privilegia el bien mayor para el paciente. Y en este caso específico de menores de edad, testigos de Jehová, que sus padres se niegan a que sean transfundidos y su vida está en peligro, entonces sí, se privilegia el salvarle la vida al menor, a pesar de con esto tener que transgredir pues la cuestión religiosa que los padres profesan. Ahora, los pacientes pueden tener privilegio terapéutico, es decir, los pacientes pueden decir, me niego a saber qué tengo, pero no los familiares, o sea, los responsables legales no pueden decir, no, yo me niego a saber qué tiene mi familiar, porque es el responsable competente, o sea, es el que se supone que tiene que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, ahí los familiares sí tienen la obligación de tener que saber qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pues justo para tomar decisiones. Entonces, el paciente puede anteponer privilegio terapéutico y decir, yo no quiero saber. O en su defecto, decir,
pues yo acepto que una instancia, el Estado, le quite, por ejemplo, la situación de patria protestada a mis papás o la tutela a mis papás para que se me salve la vida en un momento dado. Ahora, en casos graves como esto que les estoy ejemplificando de los menores de edad, testigos de Jehová, no es una cosa que ustedes vayan a resolver porque tiene tintes legales. Ahí lo que yo recomiendo es pasen el caso a comité de bioética, que sea el comité de bioética quien mande a llamar a las instancias competentes y que sean esas instancias competentes las que determinen si se interviene para otorgar privilegio terapéutico en un menor de edad o en un paciente incompetente, donde a todas luces el responsable legal está atentando contra su salud o su vida. Entonces, en un caso así, si ustedes llegan a enfrentar un caso así, lo que yo les recomiendo es que no lo traten de resolver ustedes solos ahí al tú por el tú, porque les repito, tiene implicaciones legales. Entonces, lo más sano es llamar a las autoridades competentes que por ley competen y que sean ellos los que determinen qué es lo que va a proceder. Otra implicación ética, romper la confidencialidad. La confidencialidad se supone que se debe de proteger a toda costa, pero hay algunas excepciones, como por ejemplo, esto que en las películas de hollywoodenses se da mucho de el psiquiatra que se entera que el paciente va a matar a su esposa, o le avisa que va a matar a su esposa o que está planeando matar a su esposa. Entonces el psiquiatra sabe de antemano que se va a cometer un homicidio. Entonces ahí si hay una justificación para romper la confidencialidad. O que el paciente le está avisando al terapeuta que se va a suicidar, o que se está mutilando, y nadie de su familia lo sabe, pero él de antemano sabe que está a punto de suicidarse o que va a cometer un intento de suicidio, porque prácticamente se lo está anunciando. Entonces ahí también se justifica el romper la confidencialidad. O cuando, por ejemplo, el típico de, pero no le diga nada a mi familia, o al revés, la familia expresa algo que es delicado para el paciente y se pide que no se sepa. Entonces, ahí, pero por ejemplo, el paciente sabe que tiene HIV, por ejemplo, HIV positivo, y no quiere que se le informe a su esposa, por ejemplo. Entonces, ahí, para evitar este conflicto de intereses, la obligatoriedad es informar al responsable legal. Si el responsable legal es la esposa, tiene que ser informada, porque si no, ustedes están cometiendo también pues una omisión que eventualmente le puede ocasionar un daño en su salud a otra persona. Entonces ahí se justifica la ruptura de esta confidencialidad, porque simplemente rompe esa barrera donde mi derecho a mi confidencialidad se rompe cuando puedo ocasionar daños a terceros, o ya estoy ocasionando daños a terceros simplemente por mi temor a que se sepa mi secreto, por decirlo de alguna forma. Entonces, eso no. O sea, una vez que, ahora sí que mi autonomía, el derecho a mi autonomía está o termina donde empieza el derecho del otro. Hay otras implicaciones, no las vamos a ver así tan en profundo, porque si no esto sería excesivamente largo, pero de las cosas que este mundo de los enfermos crónicos, como desgraciadamente el fenómeno ha crecido más rápido de lo que camina a veces incluso la ética, las leyes, en fin, las adaptaciones sociales. Entonces eso crea de pronto pues muchos problemas, mucho caos, muchas incertidumbres, muchos choques, pero porque el fenómeno camina más rápido de lo que caminan las áreas anexas que permiten cierto soporte o cierto apoyo. Entonces de ahí que tenemos pues muchas antinomias legales, lagunas incluso, donde todavía algunas cosas no han sido resueltas,
como por ejemplo esto de el respeto a la religión versus la defensa de la vida a ultranza o el salvar la vida a ultranza. Entonces ahí pues se crean antinomias que por supuesto a nivel clínico nos causan muchos conflictos. A nivel sociológico, digo, creo que todos tenemos como una experiencia común de que en Navidades, en invierno principalmente, pues los pacientes son llevados a los hospitales o a los asilos y ahí los dejan. Y casi regresaré por ti en primavera. Digo, estoy exagerando, pero creo que todos tenemos esa experiencia común de los hospitales abarrotados de pacientes de edad avanzada, descompensados en ocasiones, y que simplemente los familiares pues ahí los dejan hasta que uno literalmente los presiona para que se los lleven a casa, y a veces tarda uno más en llevárselos que en que están de regreso otra vez descompensados. Entonces, creo que esto es problemática común. Y luego la estigmatización de la enfermedad, donde el diabético es diabético para todo. O sea, donde yo a veces en broma les digo, hasta la infidelidad le quieren echar la culpa a la diabetes. Entonces, si es proteinuria, pues a fuerza tiene que ser por la diabetes. Si es lesión ocular, a fuerza tiene que ser por la diabetes. Si es esto, a fuerza tiene que ser por la diabetes. Y hay otra serie de enfermedades que se dan en diabéticos, pero que no son ni siquiera diagnosticadas, ni siquiera contempladas, porque simplemente todo se reduce a que todo es por culpa y causa de la diabetes. Y ya no hablemos de pacientes con SIDA, o sea, donde el estigma es mucho más agudo, o en pacientes con enfermedades infectocontagiosas, llámese tuberculosis, hepatitis, etcétera, donde pues a veces hay hasta una aversión a atenderlos por el miedo al contagio. Y entonces son así como que los relegados, los discriminados, mándalos a la sala más lejana y que los cuide la enfermera más inexperta o la nueva o a la que nadie quiere, o sea, la enfermera menos querida. Pues a ella mándala a que cuide a estos pacientes en la peor área del hospital, donde a veces ni oxígeno hay, y si está la toma no sirve, y etcétera, etcétera. Entonces esta cuestión de estigma que incluso se extiende a la misma atención clínica, y ya no decir al entorno social que le rodea. Y quizás una de las implicaciones de mayor peso, pero no porque sea la más importante, sino porque es la que pone en jaque este equilibrio entre poder atender y luego cómo atender, es lo económico. O sea, son billones de dólares los gastados en todos los aspectos que implica un enfermo crónico, llámese prevención, llámese investigación, llámese atención clínica, llámese demandas, llámese estudios, llámese laboratorios, llámese dispositivos biotecnológicos, lo que ustedes gusten y manden. Cada uno de los elementos que se conjuga en la atención de los pacientes crónicos son billones. Y no hay un solo país en el mundo que pueda decir, tengo finanzas sanas por la atención de enfermos crónicos. O sea, llega un momento en que literal los sistemas, los estados tienen que decidir entre cómo acotar la atención, aunque eso traiga como consecuencia descompensaciones y muertes prematuras. Y una implicación que a mí en lo particular me genera mucho interés, mucha curiosidad, y por la implicación que tiene, o sea, mejor dicho, por todo lo que esto traería en consecuencia, es la implicación antropológica. O sea, donde estos pacientes, que no solo por número, sino también por características, en mi opinión, ya forman así una especie de subgénero humano, y subgénero no quiero decirlo en sentido peyorativo, en que sean menos o valgan menos, no, sino que como una comunidad en paralelo a los sanos o supuestos sanos, o sea, a los seres humanos que no son enfermos crónicos, pero que ya está así como una comunidad paralela. Y es tan grande, y está logrando cada vez ganar más terreno, que ahí mismo se siembra o se genera otro fenómeno
que también es muy bioético, que es el transhumanismo. Para que mejor comprendan esto del transhumanismo, les voy a pedir por favor que ahí en el canal de YouTube, Doctora Netza en Friends, busquen el video de transhumanismo. Véanlo, revísenlo, para que a ustedes les quede una concepción así un poquito más ilustrada de en qué consiste esto y cómo digamos que la fuente inagotable que va a ir surtiendo a esa otra población que son los transhumanos surge precisamente en la comunidad de enfermos crónicos. Y entonces aquí se juntan dos comunidades muy interesantes desde el punto de vista antropológico y todavía más interesantes desde el punto de vista bioético. Porque por un lado entonces tenemos a los enfermos crónicos no transhumanos y a los enfermos crónicos transhumanos. Y entonces se vuelve ya una comunidad tremendamente extensa, porque son millones y millones de personas, pero también que peligrosamente, diría yo, empiezan a desplazar al humano no enfermo crónico y no transhumano. Entonces se convierte en una situación muy interesante porque ¿qué pasa si estos enfermos crónicos y además transhumanos empiezan a ser la mayoría? Entonces, ¿hasta dónde impactaría la dimensión antropológica de la humanidad al empezar a tener mucho más, o sea, tener una población mucho mayor de enfermos crónicos y además enfermos crónicos transhumanos versus el humano no enfermo crónico y no transhumano? O sea, ahí creo que tenemos un enorme pendiente de reflexión en materia de bioética. Pero les repito, revisen por favor el video de transhumanismo en el canal de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Doctora Netza en Friends, para que ustedes tengan una ilustración un poquito más amplia de lo que es el transhumanismo. Bien, cerrando esta temática que como objetivo tiene simplemente ilustrarles este fenómeno, darles una pincelada de este fenómeno que, les repito, desgraciadamente la bioética no se ha tomado todavía la molestia de atenderlo así frontal, de frente. Desgraciadamente se aborda de forma lateral y eso evita pues que se vea en toda su complejidad este fenómeno que nosotros llamamos enfermos crónicos. Como conclusiones y cerrando, pues desgraciadamente, todo mundo en premisa tiene que la ciencia y la tecnología se desarrollan para el bien común, para el bien de la sociedad, para el bien de la humanidad. Entonces uno quisiera que los enfermos crónicos estuvieran ahí como lo muestra la imagen de lo ideal, o sea, ancianos, personas mayores, viejitos, por decirlo de alguna forma, así, muy felices, muy contentos, muy estables, viviendo una vejez maravillosa. La realidad se impone. Yo creo que todos ustedes que tienen experiencia clínica, pues no tienen más que hacer una reminiscencia de todos esos pacientes mutilados, desnutridos, con una fascie de deprimidos crónicos o de dolor crónico, dependientes en silla de ruedas, consumiéndose poco a poco. Yo creo que todos tenemos esa imagen que acaba siendo un diario vivir en los hospitales y donde pues estos infirmes, como lo llama Juliana González, a veces son los infirmes mudos, los que nadie quiere escuchar o los que nadie escucha. Acuérdense del fenómeno del doble no, y ese segundo no, me parece que me faltó enfatizar que ese segundo no es exactamente el que pocos escuchan. La mayoría escuchan el primer no, y la mayoría le hace caso a ese primer no. Pero ese segundo no, que es el que éticamente tiene más peso y humanísticamente tiene más relevancia,
es el que desgraciadamente casi nadie escucha y lo peor, casi nadie quiere respaldar. Entonces, pues aquí es donde ante la realidad que se nos impone de todas, lo que se vuelve acuciante, lo que se vuelve importante desde el punto de vista bioético es escuchar ese segundo no y tener el valor de respaldarlo, de como médicos decirle al paciente, si usted lo decide y lo pone por escrito, llámese retiro de quimioterapia, retiro de diálisis peritoneal, apagar el marcapaso, etcétera, yo lo voy a respaldar. Y curiosamente, cuando los pacientes escuchan eso, que uno lo va a respaldar en ese segundo no, curiosamente lo dejan de lado. Porque ahí es donde se ve que la única necesidad que tenían era ser escuchados. La única necesidad que tenían era tener esa sensación de dignidad, de autodeterminación, o sea, de valía que otorga ese momentito de autodeterminación, que lo único que necesitaban era volver a tener esa sensación de dignidad. Y entonces, también curiosamente, no vuelven a mencionar el asunto, no ponen nada por escrito, pero siguen adelante con su tratamiento con otra actitud, con otro sentimiento. Muy pocos, tampoco quiere decir que esto es absoluto, pero 1 de 1000 sí lo va a poner por escrito. Sí va a decir hasta aquí. Y entonces nosotros, o sea, los profesionales de la salud, ustedes como médicos, yo como bioeticista, debemos estar preparados para respaldar también eso. Y esto se torna válido pues a la luz de lo que ya hemos platicado en otras charlas del cambio de paradigma, cambio de cosmovisión de vida. A veces los pacientes crónicos se vuelven simplemente acumuladores crónicos, acumuladores de recetas, de laboratorios de estudio, de la polifarmacia, de médicos incluso, se acumulan 3, 4, 5, 6, 7 médicos en su atención crónica. Entonces, muchas veces son enfermos crónicos y acumuladores crónicos. Desgraciadamente, la imagen de lo ideal es la menos en este mundo complejo de los enfermos crónicos. Y quizás lo que nosotros no debemos perder de vista es esta dicotomía que por supuesto se vuelve aguda en este mundo de los enfermos crónicos de vida versus sufrimiento. Que finalmente desde el momento en que el paciente sabe que se ha convertido en un enfermo y que después se va a convertir en un enfermo crónico, empieza un sufrimiento que a lo mejor no es tan manifiesto, no es tan agudo, pero que está ahí latente y que sí se vuelve agudo, se vuelve acuciante, se vuelve insufrible incluso en las etapas avanzadas de la enfermedad, donde ya se torna obligatorio empezar a ponderar qué es más importante, paliar sufrimiento o prolongar vidas orgánicas. Y en ese sentido, este mundo de los enfermos crónicos, este fenómeno de los enfermos crónicos, hace que surjan otras necesidades, otras fenomenologías muy metidas en este mismo, ahora sí que es como la subfenomenología del fenómeno, donde se tienen que atender otras cosas como la calidad de muerte, el derecho a elegir cómo morir, las voluntades anticipadas, cuidados paliativos, sedación terminal y todas estas herramientas que se están construyendo y que se siguen construyendo, se siguen avalando, que son pues simplemente los esfuerzos para buscar que estos pacientes pues simplemente no acaben de una forma, ahora sí que de la peor forma posible, sino todo lo contrario. Entonces, esto nos lleva a nivel de conceptos, a entender lo que está sucediendo, las dicotomías que están surgiendo y que de pronto chocan, donde tenemos que empezar a reflexionar y después a estudiar, después a investigar, después a protocolizar y finalmente después poner al alcance de todos estos enfermos, pues la resolución de estas dicotomías de calidad de vida versus calidad de muerte,
a esta de la vida cuantitativa versus la vida cualitativa, que ya lo hemos platicado anteriormente, y sobre todo el entendimiento racional, el entendimiento empático y la generación de la tolerancia necesaria para entender y seguir asimilando la emergencia de otra cosmovisión de vida, que nos hace que estos enfermos crónicos en un momento dado tengan, así como tienen acceso a los dispositivos biotecnológicos, también tengan acceso a todas estas herramientas que permiten poner un límite a la vida biológica, que en estos momentos nos puede parecer muy aberrantes, muy de choque, pero que obedecen no solo también a ese límite que la natura humana tiene hacia el sufrimiento crónico, sino también a esa necesidad de autodeterminación que el paciente tiene a que la dignidad de su vida sea respetada y sea observada. Y si esto implica en un momento dado ponerle límite a la acción terapéutica, ponerle límite a la dependencia de un dispositivo biotecnológico, ponerle límite a la vida misma, pues entenderlo, o sea, entender que estas personas llega un momento en que tienen esa necesidad de reafirmar su dignidad humana. Que aquí este mundo del enfermo crónico nos enseña que no es vivir solo por vivir, sino vivir hasta el límite que mi tolerancia al sufrimiento me lo permita y mi necesidad de dignificación también me lo permita. Muy bien, biocultores, pues cerramos este tema. Espero que les sea de su interés, espero que en la interacción en vivo la cosa se ponga candente y como siempre les agradezco su atención y nos vemos hasta la siguiente. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente, nos vemos, gracias.